En enero pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el modelo de operación de la casilla con urna electrónica para las elecciones de Coahuila y de Hidalgo. El objetivo es contribuir al desarrollo democrático y hacer más ágil el escrutinio y el cómputo de los resultados. Acompáñanos a conversar con Jaime Rivera, consejero del INE y presidente de la Comisión de Organización Electoral, y con el analista Guillermo de Loya. Consejero electoral Jaime Rivera, bienvenido. Gracias, Estela. Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto. Bueno, pues este tema de las urnas electrónicas, por fin nos vamos a poner al nivel de otras democracias en el mundo. ¿Cuál es el objetivo en México? ¿Por qué vamos a empezar a usarlas este año? Por un afán de mejorar continuamente nuestros procedimientos electorales. La forma en cómo hemos votado por muchas décadas en México y sobre todo en los últimos casi 30 años desde que existe el IFE, es una forma muy segura, muy bien cuidada, transparente, confiable, con resultados auténticos. La forma de votar con boletas de papel que se cuentan manualmente. Eso funciona y funciona bien y podríamos seguir viviendo con eso por mucho tiempo. Sin embargo, ese procedimiento es susceptible de mejorarse y quiero mencionar dos objetivos principales, o más bien dos problemas que hay que resolver en un sistema que funciona bien para tener elecciones auténticas con resultados confiables, pero que podemos mejorar. Primero, la rapidez con que se emiten los resultados. El trabajo en las mesas de votación, en las casillas donde se recibe la votación ciudadana, está en manos de ciudadanos voluntarios, seleccionados por sorteo, capacitados, que realizan una tarea que puede ser muy larga, sobre todo cuando se reúnen en la misma jornada electoral varias elecciones. Y esto, que es ahora la norma en México, realizamos elecciones federales y locales al mismo tiempo, se puede traducir para los ciudadanos funcionarios de la mesa directiva de casilla en varias horas de trabajo. Claro. Y esto en sí mismo es ya un problema porque a ciudadanos voluntarios no profesionales se les impone una carga de trabajo que ellos casi nunca esperan que sea tan larga y que puede ser frustrante. Este es un problema que tenemos que resolver. El otro es que en el conteo manual se cometen pequeños errores. Cerca de la mitad de las casillas tienen algún error de una boleta o un voto o un dato asentado en el acta. Esto no afecta la autenticidad, los resultados, la precisión de los resultados, pero a veces da pie para que alguien de un pequeño error diga que el resultado no es confiable. Y es de esas historias hemos tenido un montón en este país. Guillermo, ¿cómo ves esta instrumentación para este año? En la idiosincrasia electoral de nosotros los mexicanos, en muchas de las ocasiones los procesos de automatización llevan a cierto grado de poca confiabilidad. Nosotros de alguna suerte vamos en ese sentido contrario, pero también hay que ver la tendencia que se ha dado en países que han utilizado este tipo de urna para efectos electorales. Como pioneros fueron Holanda y Estados Unidos en los años 60, posteriormente Alemania, Finlandia, Kazajistán, que incluso han ido al sentido inverso de no utilizarla al no poder tener el control público, sobre todo del escrutinio y del cómputo, como es el caso de Alemania, que en 2009 la propia Corte Constitucional revirtió el uso de la urna electrónica. ¿Cómo podemos generar esta confiabilidad en un sistema electoral que a lo largo de la historia ha sido amplia y absolutamente cuestionado, donde ahora de manera total tenemos solamente países como Brasil, Venezuela y la India que utilizan este tipo de cuestiones? Y sobre todo en una elección que será, entiendo, un piloto para las próximas elecciones federales, 16 diputaciones en el caso de Coahuila, 84 municipios en el caso de Hidalgo. En el lado contrario de quienes han revertido el uso eventual de dispositivos electrónicos están Brasil y la India. A Venezuela yo no lo pondría como un buen ejemplo de ninguna manera. Aquí la clave es qué tipo de dispositivos se usan. Primero,
Lo que tenemos dispuesto son urnas electrónicas sencillas y seguras. Sencillas porque para el ciudadano será muy fácil encontrarse con una pantalla táctil en la que, casi como marcar una boleta de papel, con su dedo marcará y confirmará el voto de su preferencia. Incluso estas urnas tienen algún dispositivo para que, más bien, instrucciones informáticas para que el ciudadano no se equivoque, no anule su voto por error, que a veces lo hace cuando cruza dos emblemas de partidos no coaligados, por ejemplo. Ahora bien, estas urnas no están conectadas a Internet, de tal manera que no pueden ser hackeadas, no pueden ser intervenidas. Estas urnas cumplen las funciones más sencillas: recibir el voto, registrarlo, contar los votos, imprimir un testigo de cada voto de manera completamente anónima, por lo tanto secreta, contar los votos e imprimir el acta de resultados. Esto, que en la mesa directiva de casilla de manera manual se puede llevar 1 hora y media por cada elección, se reduce a 3 o 5 minutos. ¿Quién diseñó estas urnas? ¿Cuántos modelos hay? Y, por ejemplo, esto que genera mucha desconfianza por parte de la ciudadanía de los resultados, ¿lo hicieron el INE junto con los institutos? ¿De quién depende el soporte técnico? Aquí hay que dar un reconocimiento a algunos institutos electorales estatales que cumplen una función muy importante y que ahora lo hacen en coordinación con el INE. El Instituto Electoral de Coahuila, desde hace más de 15 años, inició la investigación y el desarrollo para tener dispositivos electrónicos para votar. Están ya en la 4ª generación de sus modelos. Lo han probado ya. En 2009 tuvieron elecciones y las probaron. En 2008 y 2010. De manera parcial, con buenos resultados. Por otra parte, el Instituto Electoral de Jalisco, un poco después de Coahuila, también diseñó y desarrolló un modelo de urna electrónica con estas características sencillas y funcionales. Y esta vez el Instituto Electoral de Jalisco, se llama de Participación Ciudadana, sí, generosamente presta al Estado de Hidalgo las urnas que se pueden usar. Y el Instituto Nacional Electoral, desde hace más de 10 años, de hecho, empezó los primeros pasos hace 18 años, ha diseñado una urna también, bastante sencilla. Son diferentes en algunas características, pero son casi iguales en las funciones sencillas y muy seguras. Amigables. Y Guillermo, ¿y cómo podemos conciliar este tema de la desconfianza ciudadana? Porque efectivamente sí ha existido por los siglos de los siglos, dirían, pero por el otro lado, ¿cómo podemos resignarnos o nos resignamos al conteo manual y esto que dice el consejero de horas y horas y horas y horas de recuento? Nadie puede estar negado a la modernidad que implique la agilidad de este tipo de procedimientos. La confiabilidad siempre ha pesado y es una situación de historia en nuestros propios haberes país, como los mexicanos en el país. Pero yo pondría sobre la mesa, si me permites, Estela, si me permites, consejero, una situación que también está en una rayita, digamos, de cuestionamiento que tiene que ver con la legalidad, que da soporte, que le da plataforma, que le da piso legal a lo que se va a hacer en respecto de estas elecciones, tanto en Coahuila como en Hidalgo. Y es la cuestionabilidad que se tiene sobre el acuerdo del 16 de diciembre del mes pasado, donde al no estar lo suficientemente regulado o borrosamente o difuminadamente soportado legalmente para efectos del voto en urnas electrónicas, solamente existe con claridad lo que respecta al voto del mexicano al extranjero. Cuando se da esto de manera vinculante en una elección, un voto vinculante puede llevar incluso a la impugnación que en su caso afecte la credibilidad legal de los propios votos que se darán en estas urnas. ¿Puede ocurrir este escenario, consejero? Sí. Yo creo que no. Por un lado, la legislación electoral de Coahuila preveía el uso de dispositivos electrónicos. De hecho, lo prevé como posibilidad. Y Coahuila lo había empezado a hacer de manera parcial, pero en elecciones con votos vinculantes. Con la reforma de 2014, que, digamos, creó un sistema nacional electoral,
y que le dio al INE la atribución de instalar las casillas y capacitar a los funcionarios de casilla, esas diferencias que podía haber en algunos estados en cuanto a la forma de recibir la votación quedó suspendida, pero sí hay ese precedente. Claro. Por otro lado, tanto el Tribunal Electoral como la Corte se han pronunciado en términos de que no es inconstitucional una forma distinta de emitir el voto y en particular el voto, alguna forma de voto electrónico. Ahora, incluso la legislación electoral, que establece con mucho detalle cuál es el procedimiento de votación y de conteo de los votos, en ninguna parte dice exactamente que las boletas tengan que ser de papel. O sea, No lo es algo ya muy estudiado, digamos, por el INE. Está estudiado jurídicamente. El INE tiene por mandato constitucional una amplia facultad regulatoria y tomamos ese acuerdo, consultamos con todos los partidos. Hay que decir que recibimos el respaldo de todos. Se convencieron de que hay beneficios que además a mediano plazo harán las elecciones no solo más exactas, con resultados más rápidos y por lo tanto más confiables, también a mediano plazo podrá ahorrarse dinero y eso es importante en México. Por otro lado, al emitir el INE un acuerdo, queda sujeto a una eventual impugnación y por lo tanto para que la autoridad electoral jurisdiccional se pronuncie. Como no hubo impugnación, está firme esa acción. Sí, es muy importante el precedente de la unanimidad y de cómo llegar a un acuerdo Sí. los distintos partidos políticos del INE, cosa que no es tan fácil. Quisiera, por temas de tiempo, consejero, preguntar varias cosas. Entonces estamos hablando de confiabilidad, precisión, rapidez en los resultados, Sí. pero también, por ejemplo, alguien que es una persona con discapacidad visual va a poder votar. ¿Cómo va a ser este proceso? Porque es el próximo 7 de junio en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Ya capacitaron a la gente antes de que se está nos vayamos. capacitando y hay que decir que la capacitación para las pocas urnas electrónicas, 60 en Coahuila, 54 en Coahuila, 40 en Hidalgo, se está dando una capacitación especializada en los ejercicios de votación con urna electrónica que ha habido en el pasado. Por ejemplo, en Jalisco, en comunidades indígenas, el resultado ha sido excelente. No hay ninguna dificultad, ninguna barrera cultural. Y ciertamente Pero si ya hay algunas por ejemplo, claro, pues, van a y ser hay muy algunas fácil, ¿no? facilidades para personas que tengan alguna discapacidad. No entraré mucho en detalle, pero lo facilita. Hay que decir además que, aparte de que de cada voto que se emite, se imprime el testigo de voto para eventuales verificaciones, después de que pase el proceso, todas las urnas electrónicas se van a abrir, aunque no haya habido ninguna duda para hacerlo en el momento del cómputo ordinario. Después del proceso electoral se van a abrir, se van a recontar, se va a verificar y se va a evaluar todo el procedimiento, no solo en cuanto a los resultados, sino todo el proceso de gestión. Y si resulta bien, como confiamos, daremos un pasito más, siempre pensando en que lo más importante de unas elecciones es su autenticidad y la confianza en ella. Muchas gracias, consejero Jaime Rivera. Gracias, Estela, ha sido un placer. Doctor Guillermo de Loya, Siempre un muchas gusto, gracias. Estela. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta N40.